En el día de hoy iremos recorriendo a lo largo de distintos momentos en la historia, evidencias en las cuales quedó el registro y el documento por el cual podemos tener la certeza de que la planta de cannabis y sus derivados ha sido utilizada a lo largo de toda la historia. Soy el director médico del Centro de Investigación y Docencia Doincana en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Dentro de los distintos registros que hay a lo largo de la historia sobre el uso de la planta de cannabis y sus derivados, podemos encontrar ya en el año 2700 a.C. en China las notas del médico Zheng Jin, en las cuales dejaba el registro sobre su utilización como estimulante del apetito, también para conseguir efectos alucinatorios y como antisenilidad para enlentecer el paso, por supuesto, del tiempo y el envejecimiento. Ya también en esa época eso estaba teniéndose en cuenta y formaba parte de las observaciones de los médicos del Oriente. En el año 1800 a.C., en la región de Sumeria, está el testimonio en sus libros, o más que sus libros, por supuesto, ahí vemos la imagen como el tallado en piedra nos decía que lo utilizaban para el dolor, las convulsiones e incluso la pediculosis. Si avanzamos hacia Egipto, el papiro de Eber nos enseña recetas sobre cómo aplicarlo tópicamente en la inflamación de músculos y articulaciones. Y también cerca del año 1500 a.C., en India, el Atharva Veda, que es un libro sagrado del hinduismo, nos hablaba sobre los efectos enteógenos y ansiolíticos de la planta de cannabis. Avanzando hacia el último milenio antes de Cristo, vamos a encontrar restos de THC en distintas tumbas, tanto en Shanghái como en Siberia, formando parte de rituales funerales y restos arqueológicos en donde se pudo químicamente encontrar la molécula de THC presente. También, si avanzamos en el año 600 a.C. en Persia y en el año 214 a.C. en China, tanto en el Eria como en el Avesta, vamos a encontrar registro de, por un lado, en China nos dejaban ver cómo los ejemplares masculinos se utilizaban para la industria y para la fibra, y los ejemplares femeninos eran utilizados más con una intención de ritual, espiritual o alucinatoria. Y en el Avesta está clasificada la planta de cannabis como una de las plantas más importantes medicinales. Entonces, eso ya va dejando sólidas marcas de la intención del uso. Después de Cristo iremos encontrando en distintas regiones un uso simultáneo de parte de sus médicos. Dioscórides y Galeno en la antigua Roma, así como Guató en China, y también durante el mismo siglo en Egipto, sus médicos en un libro de medicina dejaban el documento sobre el uso, sobre todo en dolor y en distintas situaciones psiquiátricas, ansiolíticas, para trastornos del sueño. Ya en el siglo VI después de Cristo, en Siria, en el libro de los medicamentos, nos dejaba el registro sobre su uso como antihemorroidal, así como el doctor Sal en Persia lo utilizaba para la migraña y distintas molestias o dolores uterinos, partos complicados. En la segunda mitad del primer milenio después de Cristo son los sirios en sus libros quienes los utilizaban para dolencias hemorroidales y los persas con el doctor Sal para la migraña y los dolores uterinos.
También son los antiguos textos sajones, documentos que han dejado en el antiguo herbario inglés, así como en el Lacnunga, distintos ejemplos sobre el uso en inflamación, dolor, así como para el tratamiento de las convulsiones y otras situaciones muy gráficas de distintas dolencias. Continuamos durante el segundo milenio en Occidente incorporando datos a través de sus principales herboristas y médicos de esa época. En Alemania, Santa Hildegarda, así como en Portugal, el doctor García da Horta, y en China, el doctor Li, han dejado distintos manifiestos sobre los beneficios que encontraban al utilizar los derivados de la planta de cannabis en sus pacientes. Así como los textos de Italia y Gran Bretaña, de los siglos XIII y XVIII respectivamente, nos dejan su manifiesto en su uso. Si hacemos un salto y vemos qué es lo que estaba sucediendo en México durante esa época, nos encontramos a Hernán Cortés desembarcando en 1519 con semillas de cáñamo con fines de desarrollo económico, y se impulsa su siembra ya en el año 1532 para manufactura de textiles de parte de sus gobernantes. Siendo en el año 1550 uno de los primeros registros prohibicionistas de la mano del virrey Luis de Velasco, aludiendo a que los indígenas utilizaban el cáñamo para algo más que hilar cuerdas. Luego, en el año 1712, el misionero alemán Juan de Stephanhofer publica en México su libro Florilegio Medicinal. En el año 1772, José Alzate, en sus memorias, lo menciona como sedante y analgésico. Volviendo a Occidente, ya en el siglo XIX se deja de manifiesto y evidencia las propiedades terapéuticas fundamentalmente en el manejo del dolor y de algunas patologías psiquiátricas, de parte de los doctores Linnaeus en Suecia, Gottfried von Esenbeck y Ebermeier en Alemania, así como Bruck en Irlanda y Moreau en Francia, dejaron bien en claro su utilización y transmitieron también confianza para su uso a los demás profesionales. En México, en el año 1821, se declaró su independencia, y a partir de ahí, con la tendencia europea del uso del cannabis como terapéutico, sus médicos también lo comenzaron a utilizar dentro de las terapias en sus pacientes. Hasta que en el año 1920 fue prohibido nuevamente la producción, venta y uso adulto o recreativo de la planta de cannabis, cáñamo y sus derivados. Prácticamente a lo largo de todo el siglo XIX se pueden encontrar evidencias y publicaciones científicas que demuestran su uso y potencial terapéutico como anticonvulsivo, analgésico, estrategias de abordaje en hemorragias uterinas, partos complicados, así como en la segunda mitad de ese mismo siglo, durante la Guerra Civil Americana, se ha utilizado en la disentería y en la curación de distintas heridas, como también en el manejo del dolor. El insomnio, la depresión, la migraña, el dolor, muchísimas patologías con una tendencia al sufrimiento crónico fundamentalmente, han sido registradas tanto por Ringer, Strange, Russo. Han sido innumerables la cantidad de documentos, publicaciones en torno a la asistencia y a la terapéutica con cannabis, llegando hasta el año 1899, en donde hay trabajos que lo utilizan en el manejo del dolor
neuropático, fundamentalmente secuelas del herpes zóster por John Maker. En el año 1900 continúan los registros en el manejo de la dismenorrea, avanzan sobre el dolor por migraña nuevamente, así como una revisión en distintas enfermedades psiquiátricas, como les dije anteriormente, la melancolía, la depresión, el insomnio. En la continua búsqueda de la explicación de por qué es que sucedía todo o sea, qué era lo que había detrás del uso de esta planta, encontramos que el Dr. Adams identificó el CBD a partir del año 1940 y se comienza la revisión farmacológica de los cannabinoides en base a su estructura y actividad. En territorio mexicano nos habíamos quedado en el año 1920 y el inicio de las políticas prohibicionistas propuestas por Estados Unidos. Los primeros 6 meses de 1940 fueron inolvidables por la despenalización del presidente Cárdenas a través del Reglamento Federal de Toxicomanías, pero duró solo hasta junio, cuando nuevamente fue prohibido todo lo relacionado al cannabis, incrementando la persecución, las penas y adoptando la Convención Única de Estupefacientes de la ONU del año 1961. En simultáneo, el avance de las investigaciones, principalmente por el equipo del doctor Rafael Meshulam y Gaoni, aíslan la molécula o le terminan de dar la estructura precisa al cannabidiol, y en el año 1964 terminan el aislamiento y la síntesis del tetrahidrocannabinol, THC, donde a partir de ese momento comenzó una serie de evidencias, fundamentalmente utilizando la molécula de THC como antineoplásico, como antiemético. Hay estudios que lo encuentran equianalgésico a la codeína en el año 1975, así como también equivalente al salbutamol como broncodilatador en el año 1976. No nos podemos olvidar del estudio de Hepler y Frank, donde encuentran al cannabis disminuyendo la presión intraocular en glaucoma. En el año 1981, el doctor Carlini y Cunha nos dejan una publicación, un estudio en donde el CBD, el cannabidiol, es utilizado como anticonvulsivo en humanos con excelente eficacia y un muy buen margen de seguridad. Luego hay distintos estudios sobre THC sintético, el marinol, que fue aprobado para el uso en náuseas en pacientes atravesando efectos adversos de la quimioterapia. El uso de los cannabinoides sintéticos no ha dejado muy buenas experiencias desde los efectos adversos y ha tenido muchas limitaciones en su uso. Las últimas décadas del siglo XX fueron la continuación de la búsqueda incansable de explicaciones en torno a la planta del cannabis, llegando al descubrimiento de los receptores CB1, CB2, los endocannabinoides, y dándole forma al sistema endocannabinoide en sí mismo. El Sativex logró su primer ensayo en el año 2003 para síntomas de esclerosis múltiple, siendo aprobado en Canadá en el año 2005 para el tratamiento del dolor neuropático, también para la misma enfermedad. En México fue extenso su cultivo y producción a pesar de las prohibiciones y leyes vigentes. En el año 2009 se aprobó una ley que descriminaliza la posesión de hasta 5 gramos de cannabis.
Y en el año 2015, con el apoyo de la organización México Unido contra la Delincuencia y la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, se consiguen amparos judiciales a favor del derecho al uso personal del cannabis, teniendo también el primer permiso para importación de aceite en el tratamiento del síndrome Lennox-Gastaut para la menor Graciela Elizalde. A lo largo de toda la primera y segunda década del siglo XXI se siguió publicando científicamente, demostrando su uso como analgésico en distintas patologías, así como antiemético, antitumoral, antiespasticidad y antineurítico. También fueron registrados efectos antipsicóticos por el Dr. Leweck utilizando el cannabidiol. Ya hoy en día la evidencia es muy amplia, muchas situaciones que como profesionales de la salud podemos abordar y las iremos desarrollando a lo largo del curso. La mayoría de los países, luego de este resurgimiento del cannabis como terapia, tienen en vigencia una ley de cannabis medicinal que no se caracteriza en la mayoría de los casos por tener una regulación a favor del acceso. Lo restrictivo y prohibitivo es una constante. México en ese caso no es la excepción y desde el año 2017 viene aprobando normativas que despenalizan el uso médico y científico de la cannabis. Se ganan en el año 2018 5 amparos en el mismo sentido, por lo que se declara inconstitucional la barrera de acceso que está poniendo el Estado en torno al cannabis. Se fijan plazos regulatorios para el año 2019 que se fueron corriendo por distintos motivos hasta llegar a este año 2020 en donde se tendrá que definir qué sucede a este nivel. Eso será abordado por los profesionales del área también a lo largo del curso. Así que de esta manera finalizamos este breve repaso a lo largo de miles de años en los cuales nos fuimos encontrando con distintos argumentos para no repetir el famoso no hay evidencia, no hay registro de que los derivados del cannabis sirvan para algo, o sean seguros, o sean terapéuticos. Por supuesto, como profesionales, como médicos, como médicas, nosotros y nosotras nos nutrimos de metaanálisis y distintos estudios extremadamente estandarizados, pero tenemos que comprender que la prohibición que se aplicó sobre estas sustancias, sobre estos derivados, no permitieron desarrollar esas metodologías tan de manual en torno a la investigación. Entonces, nos debemos una observación más amplia e integral de esta temática. Muchas gracias y a disposición para cualquier duda.